¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cómo ve Dios las adicciones? ¿Cómo ve Dios nuestro corazón? ¿Cómo ve Dios nuestras circunstancias, nuestra forma de vida? ¿Y qué es lo que quiere hacer Dios en nosotros? La conferencia que me autoasigné, les voy a hablar del camino del pecado. ¿Cómo es que caminamos al pecado o cómo es que caminamos a las adicciones? Pero antes de entrar de lleno a ese camino, primero quiero comenzar aclarando esta parte. Todos vivimos en este mundo y conocemos diferentes corrientes de pensamiento de este mundo y las diferentes formas en que se nos explica qué es una adicción. Conforme a la filosofía del hombre, conforme a la filosofía humanista, las adicciones son vistas como una enfermedad. Hay quienes le llaman la enfermedad del alma y son vistas así, como una enfermedad. El tema es que si las adicciones las vemos como una enfermedad, volvemos al adicto o nos volvemos los adictos no responsables de nuestros actos, no responsables de nuestras decisiones y nos sujetamos a esa condición. Por ejemplo, si tú tienes gripa, no eres responsable de estornudar. ¿Por qué no eres responsable de estornudar? Porque es un reflejo mismo de la gripa. Ahora, no eres responsable tampoco del flujo de mucosidad que haya, porque es la respuesta de tu cuerpo a esa enfermedad. Y entonces, si nosotros vemos a las adicciones como eso, como una enfermedad, le quitamos la responsabilidad al ser humano. Y al quitarnos la responsabilidad, pues nos volvemos mañosos, conchudos y nos instalamos en ese lugar. Ahora, es muy triste, porque entonces sería una enfermedad que no tiene cura. Y entonces el que despierta adicto se va a morir adicto. Y Dios no lo ve así. Lo primero que quiero que sepan es que Dios nos advierte de este tipo de filosofías. La Biblia, en la carta a los Colosenses, si traen Biblia, por favor acompáñenme. Los que no, despreocúpense, van a estar proyectando los textos. Y si no los proyectan, despreocúpate, yo me encargo de explicarlos y de hacerlos extendidos y de darles vueltas. Entonces, descansen en ese tema. Algunas veces me van a ver que yo no ojeo mis páginas de la Biblia porque muchos de los textos ya los traigo en mi bosquejo, ya los traigo en mi tema que preparé. Para yo llegar más rápido y que sea más fluido, los voy a leer de mis hojas. No es que no estén en la Biblia, sino que ya los traigo yo en mis hojas. Y entonces les decía, Colosenses 2:8 nos dice Dios nos invita a esto a través del apóstol Pablo. Nos dice, mira, que nadie te engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nosotros, como compañerismo cristiano, ¿qué es lo que buscamos? La mente del Señor Jesús. Y el Señor Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y entonces vamos a conocer esa verdad buscando que la verdad nos dé libertad. ¿Cómo se llama la conferencia? Un paso a la libertad. También Dios nos dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 5 dice así. Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde quiere Dios que esté fundada mi fe, mi confianza, mi esperanza? No en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Ahora, si yo te pregunto, ¿cómo es Dios? ¿Cómo me dirías? Todopoderoso. Ese es uno de los adjetivos calificativos de nuestro Señor. Él es todopoderoso. Entonces, ¿qué quiere? Que confíes en todo su poder, en toda su capacidad. Hace rato que estábamos orando por cada uno de ustedes allá. Ustedes no saben, pero oramos por nombre y apellido, de cada uno de ustedes. Ay, se me queda viendo, no es cierto, pero sí oramos por todos. Estábamos orando, le pedíamos a Dios, como creador del universo, que fue el que nos creó, que reclamara su creación. Si alguno de ustedes está atado a las drogas, le pedimos a Dios, Dios ve y reclama a esa persona porque te pertenece, arrebátala de ahí y trasládala al reino de tu amado Hijo, al reino de Cristo Jesús. Y entonces queremos que nuestra fe esté fundada en ese poder salvador de Dios. ¿Ok? Ahora,
¿Qué quiere Dios? ¿Qué busca Dios? ¿Qué buscaría Dios el día de hoy al escuchar su palabra, al estar sentados, aguantando un buen ratito, leyendo textos y explicaciones? ¿Qué es lo que busca? ¿Me acompañan a Efesios 4, por favor? Según los hombres, la persona que tiene alguna adicción no puede ser curada de su enfermedad y entonces debe considerarse para siempre adicto. Y mira la invitación que nos hace Dios en Efesios 4, verso 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, una pregunta lógica que tenemos que hacerle al texto, ¿cuál pasada manera de vivir? Mira, si tú venías para acá fumándote un toque, en cuanto a ese toque pasado, mira, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego nos hace una invitación y nos llama a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Dios quiere renovar nuestra mente y la forma en que vemos las adicciones y la forma en la que vemos cómo el adicto se relaciona con la sustancia o con el objeto de su placer. ¿Okay? Renovados en el espíritu de vuestra mente, y nos invita a vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hoy Dios está buscando presentarte un nuevo hombre que fue creado en la justicia y santidad de la verdad, y está buscando que si tú estás batallando con una adicción, te pongas ese hombre, te vistas de ese hombre y camines conforme a ese hombre, creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces estamos hablando de un hombre justo, santo, que anda en la verdad, no de un mentiroso adicto. Y entonces, según la mente de Dios, ¿qué sucede cuando un adicto se presenta delante de Dios y le dice, Señor, estoy batallando, Señor, no puedo dejar esta sustancia, Señor, no puedo dejar esta actividad, Señor, no puedo dejar este tipo de relaciones? Acompáñenme a la segunda carta a los Corintios, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Ok, segunda carta a los Corintios, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si Dios te está invitando a vestirte de un nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad, te está invitando a vestirte de Cristo Jesús. Y si tú te vistes de Cristo Jesús, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No me presenté, es el momento de presentarme. Soy José Juan Alcántar, aquí en la iglesia todo el mundo me conoce por JJ. Yo fui adicto a todas las sustancias que te imagines y aún sustancias que ni te imaginas. Y a un chorro de actividades, fui delincuente y bueno, tuve una vida muy desenfrenada. ¿Y qué crees? Que un día Dios se me reveló y que un día Dios me invitó a caminar con Él y me invitó a vestirme de Cristo Jesús. ¿Y qué crees? Me justificó. Me santificó y ahora ando en la verdad. Y esa es la invitación que yo traigo. Y esa es lo que quiere Dios poner en nuestra mente. Y entonces, teniendo en mente esto, ¿les parece si oramos para continuar con el tema? Este fue mi hola, buenas tardes. Para continuar con el tema y seguir exponiendo la palabra de Dios. Hermosísimo Padre, Señor Dios Todopoderoso, te rogamos en el bendito nombre de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, que vuelvas a inclinar tu corazón a favor de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces nuestra condición, conoces nuestro corazón y sabes con qué estamos batallando. Algunos traemos unas vidas destrozadas, sucias, groseras, feas, otros no tanto. Otros obran en lo oculto, entre sombras, pero a todos tú nos ves y tú quieres tratar con cada uno de nosotros. Todos te rogamos, mi Señor, que eso hagas, que nos convenzas a cada uno de los que estamos aquí de pecado, de justicia y de juicio, que a cada uno de los que estamos aquí nos guíes a la verdad,
que a cada uno de los que estamos aquí nos arrebates de la potestad de las tinieblas y nos traslades al reino de tu amado Hijo, al reino de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Y que nos des la capacidad para vestirnos del nuevo hombre, creado en la justicia y santidad de la verdad, y despojarnos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renueva nuestra mente, renueva el espíritu de nuestra mente, papito. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno. Consideren esto, si tú estás batallando con esto que acabo de explicarles, si tú piensas que las adicciones, si todavía crees que las adicciones resultan de una enfermedad, por favor considera lo siguiente. Déjame, te hago un par de preguntas. ¿Qué otra enfermedad o proceso destructivo del cuerpo es voluntariamente infligido y por decisión propia? ¿Qué otra enfermedad tú vas y la compras? Tú vas y te la administras, tú decides. O sea, en tu sano juicio, ¿irías y comprarías VIH para ser VIH positivo? En tu sano juicio, ¿irías y comprarías papiloma humano para que tu piel se vaya corroyendo? En tu sano juicio más sencillo, ¿irías a la tienda y comprarías, deme un N1H1N1, hasta con nombre clave? Pues no, pero bueno. Ahora, otra pregunta. ¿No es verdad que el consumidor de sustancias o el que está atado a una adicción siempre tiene la oportunidad o la opción de decir no, de no participar? A todas nuestras mamás, a los que somos adictos, nuestras mamás nos dicen, pues si no te ponen una pistola, mijo, párate y salte de ahí. ¿No? ¿No tenemos esa oportunidad de decir no, de no participar? Ahora, sí, bajo el uso de sustancias, sobre todo sustancias químicas, el cuerpo aprende a desear estas sustancias y aprende a necesitar estas sustancias, y entonces sí se genera una dependencia física, una necesidad física, pero eso es por mi culpa. Porque yo decidí tomar, porque yo decidí fumar, porque yo decidí inhalar, porque yo decidí untarme. Y lo mismo sucede con otras que no son de ese tipo. Por ejemplo, yo decidí ver pornografía. Hay un juego químico en mi cuerpo, además de una perversión y una desconexión mental, que genera en mi cuerpo que cada vez yo desee más de eso. Dios lo explica en su palabra, los ojos no se cansan de ver y siempre van a querer ver más. Y entonces hay una pregunta, bueno, si no es una enfermedad y si siempre tengo la opción de no participar y si me doy cuenta, mi vida está destruida, ¿por qué no puedo dejar de pecar? ¿Por qué no puedo dejar de adulterar, de fornicar, de ver pornografía, simplemente de fumar tabaco? ¿Por qué no puedo dejar de fumar marihuana cuando me han explicado todo el tiempo que según esto no es adictiva? ¿Por qué no puedo dejar de beber? ¿O por qué no puedo controlarme cuando algo me irrita y me enoja y desatar en ira en contra de alguien? ¿Por qué no puedo si me estás diciendo que yo puedo decir que no? ¿Me acompañan a Juan 8, por favor? No es una enfermedad. Dios dice que si yo estoy en Cristo soy una nueva criatura, que todo eso viejo pasó. Dios mismo me invita a despojarme de todo eso. Y resulta que, sí, JJ, llevo años caminando en el cristianismo. No, JJ, yo nunca he participado del Señor. Cualquier caso, no hemos podido. ¿Por qué? Juan 8:34. Jesús les respondió. Yo te lo voy a parafrasear. Jesús les dijo la verdad. Todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. De cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ok, entonces a ver, yo estoy en práctica de X consumo, de X sustancia o de X actividades. Resulta que mi práctica es habitual, como una rutina, como ir al gimnasio o como lavarme los dientes o como bañarme, los que sí se bañan, o X rutinas que tenemos en nuestro diario caminar. Ajá. Entonces Dios te dice, pues sí, si dentro de tu rutina está consumir drogas, si dentro de tu rutina está
tener relaciones prohibidas sexuales fuera del matrimonio, si en tu rutina está codiciar a la mujer o al hombre ajeno, ya sea del mismo sexo o del sexo contrario, pues sí, estás en pecado, dice el Señor. Y entonces, la siguiente parte del tema, ¿cuál es el ciclo de pecado? Porque, ¿qué crees? Dios en su palabra nos enseña principios, nos enseña qué es lo que Él quiere, pero también a través de su palabra Dios nos redarguye. ¿Qué es esto? Nos incomoda, nos molesta, nos muestra en qué le estamos fallando. Y cuando nos muestra en qué estamos fallando, también a través de su palabra nos invita a pensar cómo vamos a corregir lo que estamos haciendo mal. Y también cuando participamos de su palabra y clamamos al Señor, nos lleva de la mano a hacer planes bien específicos, bien concretos, de cómo caminar en victoria. Y entonces, ¿qué les parece si vemos el ciclo del pecado? Ahorita mis amigos me van a ayudar con unas diapositivas, con una presentación. Mientras ellos me ayudan, me acompañan a Santiago, a la carta según Santiago, por favor. Santiago capítulo 1. Antes de leer este versículo, muchos de ustedes ahorita me dirían, JJ, cuéntame otra. O sea, ya sé que estoy esclavizado. O sea, es obvio. Si no estuviera esclavizado en mis adicciones no estaría aquí. Y otros van a decir, no, pues yo traje a mi hermano. Y ya le dan el codazo al hermano. No, yo traje a mi cuñado o a mi hijo o tal. Bueno, por algo también Dios te trajo a ti para que lo acompañes. Dice Santiago 1. Me encanta Dios porque para todos tiene. Acompáñenme a Santiago 1, por favor. Pónganse serios. Esto es un tema serio. Santiago 1, verso 13. Ay, yo estoy en otra carta, perdón. Santiago 1, verso 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Así, leyéndolo así, de bote pronto y rapidito, a los que fumamos o consumimos drogas naturales, normalmente la respuesta es, pues no Dios creó la marihuana, no Dios la puso ahí, JJ, sí. Pero Dios no te animó a que la fumaras, mijo. No te dijo, mira, cortas una rama, la pones a secar y luego ya sabes, limpias y los que se ríen, híjoles. Bueno, sigan leyendo conmigo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz pecado, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Y entonces es cuando los textos de la Biblia se empiezan a poner como difíciles. O sea, en un principio veníamos entendiendo, pero ya después habló de una serie de relaciones que sé cada uno de qué está hablando. Déjenme, se los leo este mismo texto en un par de versiones diferentes y ya luego los vamos desmenuzando. La NTV lo dice así: cuando seamos tentados, acordémonos de no decir, Dios me está tentando, Dios me está provocando. Dios nunca es tentado a hacer el mal. O sea, Él no se anima a hacerle mal a nadie. Siempre hay que tener en mente esto. Los pensamientos de Dios para con nosotros son de bien, de paz y no de mal. Así como sus planes son para lo bueno y para lo recto, no para que te destruyas. ¿Ok? Dios no es tentado a hacer el mal y jamás, escúchalo bien, jamás tienta a nadie. Jamás provoca a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Son mis deseos, son mis apetitos desbordados. Es ese deseo encendido que tengo hacia lo prohibido, lo que me seduce y me arrastra. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz muerte. En el pecado se entra suavemente, es fácil y es hasta rico, sabe rico.
algunas veces, porque también platicando con otros adictos, casi como yo lo fui, nos acordamos de nuestra primera vez y decimos, no manches, me fue re mal. Me la pasé volviendo el estómago, me dio la pálida, me quedé quietecito, a ver si esto se pasaba, y me fue re mal. Pero ¿qué tal? Somos bien tercos, bien obstinados, y hasta que no le subimos la dosis y ya no nos va tan mal. Y entonces va creciendo, y eso que era dulce en un principio o en algún punto, se vuelve tortuoso, se vuelve amargo, y sucede lo que veíamos en el video. Eso que tanto odias, pero que a la vez no dejas. Eso que hace que te odies a ti mismo. Eso que te aleja de tus seres amados y que te acerca con quienes no te quieres acercar. Déjenme, se los digo en otra traducción. Cuando sean ustedes tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios. Hay un proverbio que dice que el insensato, o el necio, o el tonto, o el loco, tuerce su camino, y cuando éste tuerce su camino, luego contra Dios se irrita. Ay Dios, ¿por qué me pusiste en esta situación? No, tú caminaste, tú decidiste. Él no puede ser tentado ni tientan a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Les voy a leer más de ese texto. Mis queridos hermanos o mis queridos amigos que están aquí en la conferencia de Un Paso a la Libertad, sin ofender a nadie, no sean tontos, ni se dejen engañar a ustedes mismos. Dios es quien nos da todo lo bueno. Y no me vas a decir, pues sí, la mota que me fumé ayer estaba re buena. No, no se refiere a eso. Nos da lo bueno y todo lo que es perfecto. Dios mismo creó las estrellas del cielo y nunca cambia. Y entonces, si lo que Dios hizo es bueno y nunca cambia, no te va a dar nada para que te destruyas, ni para que destruyas a tu familia, ni para que destruyas tus relaciones laborales. Al contrario, Dios da cosas buenas, Dios da cosas positivas. Y entonces, sí, ¿me ayudan con la primera diapositiva, chicos? Primero es un diagrama. ¿No las tengo en ese orden? No. Ahí está, gracias. Ese es el ciclo del pecado. Y entonces básicamente lo que decía el texto es lo que estamos viendo en las pantallas. Primero, ¿qué sucede? Soy tentado. Luego la tentación apela a mis malos deseos. Ya que apeló a mis malos deseos, empiezo a darle vueltas en la cabeza. Ya que le estoy dando vueltas en la cabeza, ¿qué es lo que hago? Pues voy para allá, camino hacia el pecado. Luego, ya que estoy caminando hacia el pecado, mi conciencia me dice, no lo hagas, te va a ir como en feria. Pero ¿qué hago? Ignoro mi conciencia, cometo el pecado, me vuelvo insensible, el hábito comienza, la idolatría comienza, pues me vuelvo idólatra a eso, la lealtad al ídolo comienza, ya estoy atrapado, luego ya que estoy atrapado, estoy esclavizado al pecado, y al final, muerte, autodestrucción. ¿Me dan chance de desarrollar cada uno de esos puntos? Pues vámonos, agárrense. Ok. El propósito de ese diagrama que ahora tengo en mis espaldas es mostrarnos cómo entramos a la esclavitud del pecado por decisión propia. Me encanta esto, o sea, poner en fundamento es mi decisión. Entonces va a ser mi decisión quedarme ahí o salir de ahí. Y entonces eres libre de decidir. Nadie está obligado, nadie. Y entonces, pero entramos por decisión propia. Y entonces nos ayuda a entender cuál es la perspectiva de Dios en nuestra naturaleza y el desarrollo de nuestro problema, nuestro pecado. Y también nos ayuda a ver que necesitamos ser liberados de ese círculo vicioso, de ese camino vicioso al que estamos atados como esclavos. Así como lo dijo el Señor Jesús, todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. La liberación viene cuando comenzamos a hablar el mismo lenguaje de Dios. Si Dios dice, estás en pecado, ¿a qué me va a invitar? A que yo diga, sí, cierto, eso es pecado. Ahora, si Dios dice, el pecado te aleja de mí,
Dios me va a invitar a que yo diga, sí, cierto, o a que reconozca, me ha alejado de ti, no nada más de mis seres queridos. Y entonces cuando reconozca eso, voy a reconocer a qué estoy condenado. Y entonces, ¿cuál fue el primer punto? Soy tentado. ¿Me ayudan con...? Ahí está, atrás. Soy tentado. Como te lo explico ahí, Satanás y su compañía de espíritus malignos inician la tentación. JJ, estamos en una iglesia, no me hables del diablo. Mira, si no te hablara del diablo, no te hablaría de toda la Biblia. El Señor Jesús mismo habló de él. ¿El diablo existe? Sí. Y existe todo un organigrama de espíritus malignos, chocarreros, bichos raros y lo que te puedas imaginar. Y entonces ellos, en estas regiones celestiales y espirituales, nos incitan. O sea, somos incitados, esto es, somos provocados a pecar. Somos tentados. ¿Qué es una tentación? Una tentación es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero que a largo plazo nos es dañina. Por ejemplo, nos daña personalmente. ¿Qué me dices del tabaquismo? Enfisema pulmonar, cáncer en cuerdas bucales, cáncer en los pulmones, mal aliento, mal aroma, la piel se vuelve demacrada y así, o como otras sustancias. También nos afecta en la familia, en nuestra relación familiar. Nos afecta legalmente. Si tú has usado sustancias, seguramente más de una vez has sido presentado en alguna patrulla. También nos afecta socialmente. Cuando andamos bien chachalacos, ni quien se nos quiera acercar. Y también se incluye la culpa, la condena. Y no es nada más remordimiento de conciencia, porque el remordimiento de conciencia puede desaparecer. Pero lo que no desaparece es el saberme, estoy mal. Y así me puedo quedar, y así puedo vivir, y no me quiero quedar así, y no quiero vivir así. No, según esto, cuando yo comencé a drogarme, yo iba a dominar todas las sustancias y ninguna me iba a dominar a mí. Y resulta que estoy siendo dominado por todo eso o por esas actividades. ¿Ok? Y entonces, hablando de Satanás y que Satanás apela a nosotros, Satanás aparece en la Biblia desde el principio, desde el capítulo 3 del Génesis. ¿Me acompañan? Para que vean cómo interactúa Satanás. En lo que llegan al capítulo 3 de Génesis, los pongo en contextos. Dios crea el universo, Dios crea al hombre y a la mujer. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Dios a Adán le da mandamientos. Mandamientos como, mira, de todos los árboles del huerto vas a poder comer. Del único árbol que no puedes comer es del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que de él comas, ciertamente vas a morir. Adán tenía la responsabilidad de transmitirle este mandamiento a Eva. Entonces, para cuando el capítulo 3, Eva conocía este mandamiento, lo que Dios le había pedido. Y entonces miren lo que dice Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. ¿Fue lo que Dios dijo? No, Dios dijo, de todos puedes comer. Pero aquí la serpiente está sembrando duda. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Fue lo que dijo Dios? No, Dios no dijo eso. Dijo, no puedes comer de ese fruto. Nunca dijo, no lo toques. Nunca dijo, está en el centro. Y entonces aquí si se fijan, hay una interlocución entre la serpiente, que representa a Satanás, y la mujer, donde la serpiente está poniendo en tela de juicio lo que Dios dijo. Así sucede en nuestras vidas de todos. En esta interacción con este mundo espiritual, siempre ponemos en tela de juicio la existencia de Dios, la preeminencia de Dios, el poder de Dios y lo agradable que es seguir cada uno de sus mandamientos y lo triste y decadente que es negar los mandamientos de Dios. La Biblia explica que si Dios nos regala, nos da un mandamiento, nos lo da para salvarnos, quiere salvaguardarnos, quiere cuidarnos. ¿De qué quería cuidar en aquel entonces Adán y Eva? De que no murieran. Pero ¿qué resulta?
que Eva interactúa con Satanás, con la serpiente, se deja seducir, hay en esta interlocución y pone en tela de juicio el mandamiento de Dios como si Dios estuviera ocultando algo. Y entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos y seréis como Dios. Y entonces cuando tú empiezas a usar sustancias, se te dice: no va a pasar nada. Al contrario, se te van a abrir tus sentidos. Y vas a ver cosas que nadie ve. Y vas a escuchar la música como nadie la escucha. Y vas a sentir como otras gentes no sienten. Y vas a ver colores y un mundo fantástico. O experimenta sexualmente. Eres dueño de tu cuerpo. Eres dueño de tu sexualidad. Tú eliges. Tú decides qué quieres ser. Hoy puedes ser hombre, mañana puedes ser mujer. Tú decides. Y entonces a ver, espérame. Pero la serpiente no te está diciendo: ajá, pero vas a pecar. Y te vas a alejar de Dios. Y te vas a enganchar. Y te vas a autoengañar. Y te vas a alejar de Dios. Serán abiertos tus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable. ¿A qué estaba apelando? A los sentidos de la mujer. Y entonces los sentidos de la mujer, como nuestros sentidos fueron excitados, fueron abiertos y dijeron: órale, pues sí está atractivo, sí es llamativo, pues sí, como que sí quiero interactuar con esa situación. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces, ¿cuál fue el tema? Pecaron. Hay otro texto que habla también de la interacción de Satanás con los seres humanos. Juan 13, verso 2. Judas el Iscariote fue uno de los discípulos del Señor Jesucristo y fue muy cercano, tan cercano que a él se le encargaban los dineros. Entonces, ¿cuánta confianza se le tenía para entregarle los dineros a él? Era el administrador. Y entonces miren lo que sucedió en la interacción de Satanás con Judas el Iscariote. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, todos conocemos el final de la historia. Entregó al Señor Jesús por 30 piezas de plata. Y entonces, ¿qué pasó? Que Judas tuvo una interacción con Satanás, con estos pensamientos, con estas dudas, con estos cuestionamientos, y entonces en su corazón fue atesorando esto. ¿Me acompañan a Efesios 6, por favor? Ahora, no los quiero espantar y decir que al rato les van a jalar los pies y eso. No es así, No es así. Pero sí hay una interacción espiritual. Eso sí es real. Efesios capítulo 6, versos 11 al 12. Desde el verso 10. Primero en el verso 10, Pablo nos invita: fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero nosotros de repente dudamos y no lo hacemos. Y luego Pablo te dice: vístete toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra ¿quién? Sangre y carne. Esto quiere decir que no tenemos lucha contra otro ser humano, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y cabe mencionar que todo este organigrama que acabamos de leer solo vino a hurtar, matar y destruir. Ese es su único propósito: hurtar, matar y destruir. Y también cabe mencionar que andan alrededor de nosotros como leones rugientes buscando a quien devorar. Y entonces, si no tenemos cuidado, vamos a interactuar con ellos como interactuó Adán con Satanás. Vamos a pecar, vamos a estar esclavizados del pecado, y la paga del pecado es muerte. Luego, ese es el primer lugar: pensamientos, dudas, cuestionamientos, querer experimentar lo que se me dijo que no. Y es, ya seas cristiano o no seas cristiano. Cuando yo comencé a usar sustancias y cuando comencé a experimentar en la vida, yo no era cristiano, me decía católico. Empecé a experimentar por eso, con dudas. Muchos de ustedes conocen mi testimonio. Mi mamá me decía: hijo, párale. Y yo lo único que le decía es que no se vale experimentar, no se vale probar. Y entonces estaba poniendo en tela de juicio tenía remordimientos, tenía advertencias y no les hacía caso.
¿Me acompañan al segundo punto? Ok, soy tentado, los pensamientos, hay una batalla en mi ser, empiezo a cuestionar lo que se me ha dicho de Dios, empiezo a cuestionar principios y valores, empiezo a cuestionar un chorro de cosas. Ok, en estos pensamientos, ¿a qué está apelando este organigrama espiritual? La tentación apela a mis deseos carnales, apela a la carne. ¿Qué es la carne? La Biblia describe la carne, o en conjunción la carne, son todos esos apetitos, todos esos deseos que tenemos encendidos hacia lo prohibido. Y entonces somos engañados por nuestro propio deseo de satisfacer nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestros apetitos están desbordados y esos apetitos desbordados están hacia lo prohibido. Y entonces es lo que decía en Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. O sea, cada quien conoce su talón de Aquiles. O sea, yo conozco de aquí jóvenes, no de aquí de México, sino que no van a decirles, no hables de mí, no, sino en general, que si nos vamos a tomar un café y pasa alguna chica y les hace un guiño de ojo, no sé cómo le hacen, pero en 2 segundos ya se están tomando un café con ella. Y el desenlace todos lo sabemos. Y es, ¿cómo? O sea, ¿cómo le hizo? Pues sus deseos, sus apetitos, y solo fue una sonrisa de buenas tardes, con permiso. ¿Me dejas pasar? ¿Sí me explico? Otros tantito huelen un toque y bueno. Y así. La tentación apela a mis deseos. ¿Cuáles son mis deseos? ¿Me acompañan a Gálatas capítulo 5? Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Ahora, está padre, te digo que la Biblia te enseña. Al hablar de mis apetitos, pues nos conocemos. O sea, déjame te pregunto, por favor no me contesten, me vayan a espantar. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus apetitos? O sea, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Imágenes? ¿Comida? ¿Sustancias? ¿La combinación de imágenes, comidas y sustancias? ¿Qué es? O sea, ¿cuáles son esos apetitos desbordados? Fíjense lo que dice Gálatas 5, versos 16 al 17. Reitero, yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. O sea, tenemos una naturaleza que es pecaminosa y que su impulso nos puede gobernar o nos dejamos gobernar por esa naturaleza. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Todos viajamos en el metro de la Ciudad de México. Es tu naturaleza pecaminosa la que le quiere dar un coscorrón al muchacho que se subió con tremenda mochilota en la espalda y no te deja pasar. Es tu naturaleza pecaminosa. Que es precisamente lo contrario a lo que el Espíritu quiere. Del hablar del Espíritu estamos hablando de Dios. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Ahora, estas dos fuerzas, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza del Espíritu, constantemente están luchando. Y es por eso que un día sí te puedes parar y le dices, Dios mío, concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar y tal vez puedes. Pero hay días en que te levantas y dices, no, pues hoy sí le voy a dar vuelo a la hilacha. Hoy sí ni cómo defenderme. Siempre hay esta batalla en nosotros. Y entonces, al tener esta lucha, no somos libres para llevar a cabo nuestras buenas intenciones. Porque, reitero, ¿quién de nosotros quiere pecar? Muchos de nosotros ya estamos cansados, pero dicen por ahí, la cabra tumba pa'l monte. De ahí el punto 3 de nuestro camino del pecado. Ok, comienza la tentación, esa tentación apela a mi carne, aquí comienzo a tener pensamientos.
O sea, fui provocado. Es como si te picaran las costillas. Ay, se te queda la sensación, ¿no? Cuando te cajan el dedo y empiezas, órale, y te vas todo el día. O hay otro ejemplo, es como cuando vas caminando en la calle y te quemas. Y entonces vas caminando todo el día y vas así como que, y te limpias y ¿qué onda? Esos son los pensamientos, haz de cuenta que, ay, y entonces ya te queda esa sensación, comienzo a tener pensamientos. Por eso tomo la decisión de pecar. O sea, esos pensamientos alimentan y alientan a que los deseos por la acción pecaminosa se encienda. Y entonces es añadirle gasolina al fuego. Ya de por sí, déjenme decirlo así, ya estoy excitado. O sea, ya hay algo que me está llevando hacia allá. Y le estoy dando vueltas. Por ejemplo, batallo con la pornografía, JJ. Sí, casi todos los hombres, ¿eh? Y hasta las mujeres. Pues tenemos perversión. Ajá. Pero ¿qué haces cuando estás viendo la tele y ves una imagen explícita? No, pues le cambio. Ajá, ¿después de cuánto tiempo? No, bueno, cuando dice the end. No, pues ya fue. Y entonces después vas y te arrepientes. Sí, híjole, Señor, yo no quería ver esas imágenes, no quiero tener eso en mente, pero ¿te acuerdas que vi esto y esto y esto? Y parece que lo estás memorizando y lo estás memorizando y lo estás memorizando. Y resulta que no nada más es ver pornografía, sino que te gusta salir con gente. Y entonces, como estás dándole vueltas y vueltas y vueltas, te estás dando cuerda, te estás añadiendo gasolina y después ¿qué pasa? Pues tengo que saciar ese apetito, no lo puedo ya más contener. Y entonces esto añade gasolina al fuego. Los que ya creen en el Señor Jesucristo, los que ya han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hacen su manita, quiero verlos. Órale, somos un chorro, yeah. Ok, pues todos ustedes junto conmigo, en este punto debemos de aprender a llevarle cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor Jesucristo. Es en este punto donde yo tengo que salir corriendo, encerrarme en mi recámara, ponerme de rodillas y decirle, Señor Jesucristo, si no me detienes, como sea, si no me detienes, voy a pecar. O sea, Señor Jesucristo, si no permites que la chapa de mi recámara se atore, que no tenga yo llave de esa chapa, que toda mi casa se salga y que yo me quede encerrado y que ni siquiera me pueda brincar de las ventanas, aquí va a pasar algo feo. Ayúdame, ayúdame. Platicaba en la semana con un amigo que estimo mucho, que amo mucho, y hablábamos de esto, de este tema precisamente. Y le decía, ¿qué crees? Sin querer, he estado platicando con gente que ha consumido drogas similares a las que yo. Y en mi mente perversa y cochina y engañosa, o sea yo, perverso, cochino y engañoso, empecé a imaginarme, ¿no? Y si con fulano consumo esto, y con sutano esto, y con perengano el otro. Y entonces, si yo digo, ay, no, estás loco, y ya, hago como que no pasó, eso se queda en mi mente, le empiezo a dar vueltas. Y como la neta sí me gustaba andar bien drogado todo el tiempo, eso me va a encender. ¿Y qué voy a hacer? Corte B, ya voy a estar comprando, corte C, ya voy a estar consumiendo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ser honesto con mi Señor. Con la cola entre las patas, avergonzado y todo rojo, todo chapeado como jitomate, de la pena. Señor, pensé esto, y eso no proviene de ti, y eso me va a alejar de ti, y eso a X persona también la va a alejar. Señor, ayúdame. Reitero, es en este punto donde nosotros como cristianos debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia al Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo los cristianos? Porque los que no creen en el Señor Jesucristo, pues no le van a decir, oye, ayúdame. Pero si estás aquí, ahí puedes comenzar a decirle, oye, si existes, ayúdame. Si es verdad que rescataste a JJ y que lleva 11 años caminando limpio de cualquier sustancia y que realmente era el atascado que cuenta que era, obra en mí. No me dejes pecar. No me dejes ir hacia allá. No me dejes desear a la mujer ajena. No me dejes meterme ya a estas sustancias. No me dejes salir a robar. Ayúdame a arrepentirme. ¿Sí me explicó? ¿Por qué llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia? El Señor Jesucristo en Mateo 5:28
dijo, mira, si tú ves a una mujer y la deseas en tu corazón, esto es, si tú ves a una mujer con deseos pecaminosos, ya pecaste. Y le podríamos responder, no, Señor, pues si nada más la vi como se ve una rosa. Ajá, pero lo que te diría el Señor Jesús, sí, mijo, ajá, con esa pureza la viste, ajá, ok. Acto seguido, 5 segundos después le vas a estar preguntando cómo se llama. Y de preguntarle cómo se llama, como yo soy ya más de la vieja escuela, le vas a decir a qué hora sales por el pan. Ahora le preguntas, oye, ¿tienes Instagram? ¿Cuáles son tus redes sociales? Y entonces es aquí cuando la confesión y el arrepentimiento pueden darse. Confesión y arrepentimiento, que evitarán que cada uno de nosotros caiga en el acto mismo del pecado. Por ejemplo, si eres soltero, si eres soltera, casi todos los solteros quieren casarse. Es un deseo que está, porque así lo hizo Dios. Ajá. Y entonces vamos por la vida, conforme más vamos envejeciendo como solteros, pues vamos preguntándonos, ¿será esta? ¿Será este? ¿Será esta? ¿Será este? O sea, por eso es el es posible o la es posible, porque todo es posible en esta vida. Antes de salir con esa o con ese es posible, llévale tus pensamientos al Señor Jesús. Pide confirmación al Señor Jesús. Clama al Señor Jesús y no lo resuelvas en tu propia prudencia. Porque tanto tú como ella se van a volver seductores y reitero, el final de la historia va a ser muy triste. Entonces, aquí es donde entra el arrepentimiento. Proverbios 28:13 dice que si tú ocultas tu pecado, o sea, si tú haces como que no pasó nada, como que no pensaste nada, como que no deseaste nada, si ocultamos nuestros pecados, no prosperaremos. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. O sea, es el punto donde tengo que llegar con el Señor Jesús a tirar la basura. Basura que yo no puedo contener en mis propias fuerzas. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo es que no uso sustancias cuando vivo en la Ciudad de México y tengo acceso a todo? Porque lo llevo delante de Dios y Dios me ha limpiado de mi maldad. Es la única forma. Es la única forma. No hay otra, no encuentro otra. O sea, si yo quiero fumarme un toque de mota, solo cruzo la de casa. En la casa de enfrente lo consigo. Si quiero echarme unas monas, a cualquier chamaco de mi barrio se las pido. O sea, lo que quiera, sé dónde está. Como quiera. ¿Qué me mantiene limpio, Señor? Aquí estoy. No puedo en mi propia fuerza. No puedo en mi propia prudencia. Es el momento del arrepentimiento. Ahora, que no sucede esto. Punto número 4. Si eso no sucede, ¿qué va a pasar? Camino en la dirección del pecado. Y entonces aquí es el primer nivel de participación con el pecado. ¿Me acompañan al Salmo 1, por favor? El Salmo 1, verso 1 dice así: bienaventurados los que no anduvieron en consejo de malos, ni andan en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ok, los que no. Pero entonces en este primer nivel de participación del pecado, ¿qué sería? Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Nuestro primer nivel de participación es estar ya en el consejo del pecado. O sea, ¿qué es esto? De que tengo pensamientos y ya solo le estoy dando vueltas al pecado. Y ya estoy en el pecado, y ya estoy en el pecado, y ya estoy en el pecado dando vueltas y vueltas y vueltas. Y entonces, en vez de caminar hacia Dios y hacia lo que es recto, me desvío y camino hacia el consejo del pecado. Cuando caminamos, la Biblia cuando habla de caminar, habla de la forma en la que vives, tu dirección de vida. Y entonces, ¿hacia dónde estás caminando? Por ejemplo, ahorita más adelante lo vamos a ver, pero muchas veces sucede que, no, pues ya llevo un mes limpio. Ay, ahí voy, ahí la llevo. Qué padre, qué padre, qué padre. Pues ya me merezco algo, ¿no? Y entonces de ir bien, corriendo la carrera, ¿qué haces? Me desvío hacia el pecado.
¿Ok? Punto 5. La conciencia me advierte que es malo. La ley de Dios está escrita en la conciencia del hombre. Creas en Dios o no creas de Dios, Dios, como es el diseñador y no está a expensas de que tú creas o no creas en Él, ya escribió su ley en nuestros corazones. Ya lo prometió, ya lo hizo, ya está. Y entonces aún los que no creemos en el Señor Jesús tenemos conciencia del bien y del mal. Esa conciencia está en todos. En todos. Entonces la conciencia me advierte, no hagas eso. ¿O a poco no has escuchado a Pepe el Grillo cuando te dice no salgas con esa persona? ¿O no has escuchado a Pepe el Grillo cuando te dice no vayas a X fiesta? O cuando te dice, híjole, eso que te están dando, no lo consumas, no lo tomes, ya no. Todos lo hemos escuchado. La conciencia nos advierte. Pero en vez de escuchar la conciencia, ¿qué sucede? Esta conciencia, para el creyente, para el que ya cree en el Señor Jesucristo, es nuestro Señor, el Espíritu Santo. Su Espíritu Santo todo el tiempo va a caminar con nosotros y nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, que no has creído en el Señor Jesús, también camina contigo convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio, porque Él quiere guiarnos al arrepentimiento. Mira, si tú eres cristiano, y si no también, acompáñame a Gálatas 5, por favor. Versos 17 al 18. Yo se los voy a leer en NTV. En NTV dice así: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que el Espíritu quiere. Y el Espíritu nos da deseo que se opone a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente. Y entonces, ¿aquí qué sería sabio? Pues responder de acuerdo a la voluntad de Dios. Responder a la manera de Dios. ¿Me acompañan a 2 de Timoteo, por favor? Capítulo 2, verso 22. Ok, 2 de Timoteo 2, 22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cuáles son las pasiones juveniles? Pues esas que te gobiernan. Es como fácil, ¿no? Algunos pensaríamos, ay, ¿será el andar en patineta? Pues bueno, si ya tienes mi edad y te caes, te vas a romper. Y si nunca andaste, andaste, ¿eh? Más. Acompáñenme a 1 de Pedro 2:11, por favor. 1 de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y entonces, regresando a la introducción, a ver, las adicciones son una decisión. Y entonces aquí la invitación es, ¿qué te está diciendo Dios? Abstente de esos deseos que están batallando contra tu alma. Y entonces hay una forma de escapar provista por Dios. 1 Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Que fiel es Dios, que no va a dejar que seamos tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos va a dar, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. Nos va a dar la salida para que podamos soportar. ¿Y cuál es la salida, JJ? Cuando estoy siendo tentado, ¿cuál es la salida? Mira, si estás siendo tentado a ver pornografía y a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, la Biblia es muy clara y te dice: huye, huye. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera de él.
Huye de la fornicación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Huir. Ay, pero va a decir que qué poco hombre soy. Bueno, que diga lo que quiera. Huye. ¿Sí me explicó? Apaga la computadora. Salte de esa habitación donde están viendo esa película. Huye de la tentación. ¿Cuál es la salida, JJ? Acompáñenme a Juan 10, versos 7 al 10. Si tuviéramos que salir de aquí, ¿qué buscarías? La salida de emergencia, que por cierto están allá atrás. Dicen salida de emergencia. Necesitas una puerta, ¿estás de acuerdo? Pues miran lo que dice Juan 7 al 10. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, ¿qué nos está diciendo? ¿Tienes un problema de adicciones? Yo soy la respuesta, yo soy tu salida. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. O sea, todos los cursos que antes tomaste, los grupos en los que antes estuviste, no sirven. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué será? Salvo. Y luego entrará. Y luego saldrá. ¿Y qué? Y hallará pastos. Esto habla de libertad. Esto habla de saciedad. Esto habla de paz. Y entonces aquí tenemos la salida. El Señor Jesucristo. Acordándonos que también dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Pero resulta que a pesar de esto, pasamos a la lámina número 6. Ignoro lo que es correcto. Y entonces suprimo la verdad para perseguir mis deseos. Ya sé que el Señor Jesús es la salida, ya sé que el Señor Jesús es la respuesta, ya sé que tengo que ir a Cristo Jesús, pero lo ignoro y comienzo a creer la mentira. Por ejemplo, adelante, te lo mereces. ¿Te acuerdas qué pasó con Satanás y la mujer? Platicaron. Y entonces empiezas a tener estos debates otra vez. Te lo mereces. Nadie se va a enterar. No está mal. ¿Qué tanto es tantito? Todo el mundo lo hace. Ya hasta lo van a legalizar. Me he portado bien, ya llevo un buen rato portándome bien. Ya hasta acabé Navegantes 3. O ya estás ahí y dices, bueno, si ya empecé, pues vámonos hasta el final. Pues total, pues ya estoy aquí. Y entonces Romanos 1:25 dice, ya que cambiamos la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto al Creador, a las criaturas, antes que al Creador mismo, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea, me creo las mentiras, me creo estos pensamientos y chin. Y entonces cuando ignoro lo que es correcto y sigo lo que está mal, comienzo a autoengañarme. Y entonces en mi mente tengo excusas para hacer lo que hago. Un chorro de excusas. Y mientras más suprimo mi convicción del bien y del mal, más insensible soy para responder a lo que Dios quiere hacer en mí, al llamado que Dios me está haciendo. Y entonces el autoengaño es lo que nos tiene en pecado. Y entonces, ¿cuál es la condición de una persona que está siendo engañada? ¿Me acompañan a 1 Corintios, por favor? Capítulo 6, versos 9 al 10. Dice 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 10. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Bueno, no te equivoques, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ese no erréis es no te dejes engañar y no te engañes a ti mismo. Pero ok, ignoro lo que es correcto. Pasemos al punto 7. Cometo el acto de pecado.
Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, este deseo, después que ha concebido, o sea, ya tuve una relación, cuando hay una relación, ¿qué hay? Hay una concepción, bueno, da a luz pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Y fue lo que leíamos en Génesis capítulo 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hizo? Tomó del fruto y comió, y también dio al marido, el cual comió a sí mismo como ella. Entonces cometo el acto del pecado. Cuando cometo el acto de pecado, ¿qué pasa? El punto 8. Pierdo la sensibilidad del bien y del mal. Cuando pierdo la sensibilidad del bien y del mal, se cauteriza la conciencia. Y entonces se me hace más fácil pecar la próxima vez que soy tentado. Y como se me hace fácil pecar la próxima vez que soy tentado, pues me vuelvo en una persona hipócrita, una persona mentirosa, teniendo cauterizada la conciencia. Por ejemplo, si ya estás en Semilla y llevas navegantes y tal, te preguntan, ¿cómo vas? Bien, bien, ahí la llevo, ya sabes, con pruebas, con pruebas. Ajá, pero ¿cómo estás? No, bien, bien, bien. Y entonces pones cara de que todo está bien, de que no pasa nada, de que no tienes nada de qué hablar, y entonces estás actuando hipócritamente y mentiroso. Y tu conciencia se cauteriza. Oye, JJ, yo no vengo a Semilla, yo no me he discipulado, no sé de qué hablas. Bueno, es cuando tu mamá te pregunta, ¿fumaste? No, 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 los que están a mi alrededor. No, fuman un chorro. Yo hasta les digo que no fumen. ¿Y esos cigarros de quién son, hijo? Ah, me los encargan. Como fuman un chorro, yo se los administro. Ajá. Y entonces, lámina número 9 o punto número 9. El hábito comienza. Y entonces se vuelve una parte de mí o una segunda naturaleza. Todos tenemos la capacidad de desarrollar diferentes hábitos. Todos, todos, todos. Hay hábitos para bien y hay hábitos para lo malo. ¿Me acompañan a Romanos 6? Romanos 6, verso 16. Romanos 6, verso 16 dice, ¿no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y el verso 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentes tus miembros para servir a la justicia. O sea, yo decido a quién me presento, a quién le presento mis miembros, literal. ¿Para justicia o para injusticia? Y entonces aquí es mi segunda interacción con el pecado. Ya no nada más estoy en el consejo de los malos, sino que ahora estoy en el camino de pecadores. Ya es la ruta de mi vida, ya es mi forma de vida. Es cuando las abuelitas dicen Dios los hace y ellos se juntan. Entonces es el segundo nivel de participación con el pecado. Y entonces el punto 10. ¿Qué sucede cuando yo estoy en el camino de pecadores? Pues estos deseos reciben la máxima prioridad y se vuelven un ídolo en mi vida. ¿Se acuerdan del video? Dios dijo, el problema no es tu adicción. Aquí podemos resolver cuál es el problema. El problema es tu idolatría. El problema es que eso que te tiene atado lo has vuelto un ídolo en tu vida. Y entonces, ¿qué es un ídolo? Es cuando alguien o cualquier cosa en mi vida que recibe la máxima prioridad se vuelve un ídolo en mi corazón. Dios en el libro de Ezequiel les advirtió.
En Ezequiel 14, verso 7, yo se los voy a parafrasear. Dice, yo el Señor les responderé a todos, sean israelitas o sean extranjeros, los que me rechazan y levantan ídolos en su corazón y así caen en pecado. Ahí está claro, ¿no? Rechazo la voluntad de Dios, rechazo las advertencias de Dios, levanto ídolos en mi corazón y caigo en pecado. Cualquier deseo se vuelve más importante en mi vida que el deseo de agradar a Dios. Y en muchos de nosotros podríamos decir, no, es que nunca he tenido el deseo de agradar a Dios, a mí ni me interesa Dios. Pues por eso estás lleno de ídolos, porque nunca te ha interesado Dios, entonces adoras lo que sea. En el diseño de Dios, Dios nos creó para adorarle. Y cuando no adoramos a Dios, adoramos lo que sea y a quien sea, porque ese es el diseño de Dios. Y entonces, punto 11 del camino del pecado. Mi vida se vuelve esclava al servicio de estos deseos. Y entonces comienza un patrón de lealtad o ritual hacia el ídolo. O sea, cada uno de nosotros como adoradores tenemos nuestro ritual. Por ejemplo, para algunos es ir a la botella cuando algo difícil se presenta. ¿Por qué estás tomando? Porque me va mal y no tengo trabajo. Y muchos diríamos, no sean menso, en vez de gastártelo, salte a buscar trabajo. Pero ese es el ritual que tenemos en la mente. Para otros es explotar en ira cuando no obtienen lo que desean. O sea, la ira sale de su corazón. Es que, ¿por qué estás enojado? Es que no salieron las cosas como yo quise. Cuando yo quise tienen que ser así. Y es, órale. Para otros, ver pornografía cuando hay frustración, cuando hay insatisfacción. Necesito saciar eso, necesito cambiar eso. ¿Cuál es tu patrón? O sea, ¿cuál es tu ciclo? Como lo veíamos en Juan 8:34. Jesús contesta, les digo la verdad, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y entonces estoy en pecado. Punto número 12. Estoy atrapado en un estilo de vida. Y entonces ya he entrado al tercer nivel de participación con el pecado. Primero fueron pensamientos, luego ya caminé en ese camino, ahora estoy sentado, estoy instalado en el pecado. Consejo de malos, camino con pecadores, ya me senté en la silla del escarnecedor y ya es lo que vivo, ya estoy ahí sentado, ya no sé vivir de otra manera. Le preguntaba hace tiempo a un amigo que vendía cosas en Tepito, le decía, oye, ¿por qué no dejas de vender piratería? Pues porque no sé hacer otra cosa. Ya estaba sentado en el pecado, instalado en el pecado. Mi amigo necesitaba que Dios renovara su mente. ¿Me acompañan a Efesios 4, por favor? Verso 17 al 19. Efesios 4, 17 al 19 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los demás, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿En qué andas? ¿En la vanidad de tu mente? ¿Tu entendimiento está entenebrecido? ¿Andas ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos o que en ti hay? ¿Por la dureza de tu corazón? Cuando andamos así, mira lo que dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y entonces el punto número 13. La vida dominada por el pecado trae esclavitud. Y la esclavitud nos lleva a la destrucción. Proverbios 4:12 dice así, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Y muchas de las prácticas que hemos tenido nosotros pensábamos que estaban bien, que estaban padre. ¿Cuál fue su fin? Muerte. O sea, si yo les platico mi vida, pregúntenme qué onda con mis relaciones personales, con mi familia, con mis estudios. Llegué a tener una empresa.
no nada más de venta de sustancias, una empresa que daba soporte técnico a empresas. Sí, muchos de ustedes van a decir, pues sí, eras vendedor, no. Y entonces, el punto 14. La paga del pecado es muerte. ¿Qué es la muerte? Separación de Dios. Y esto se refiere tanto a la muerte física como a la muerte espiritual. La muerte física nos lleva a la muerte espiritual, que esto nos lleva al juicio de Dios y a permanecer espiritualmente separado de Dios por la eternidad. Para los que hemos creído en el Señor Jesucristo, para los cristianos, trae insensibilidad espiritual y corrupción. Porque como ya tenemos los ojos bien abiertos, tenemos que pecar cada vez más. Yo estoy seguro que si yo me emborracho, ya no me voy a poner como antes, que tenía lagunas mentales y así. Ya no voy a poder. Entonces voy a tener que tomar y tomar y tomar y tomar, porque ya no voy a poder, porque ya Dios me despertó. Y entonces ya la verdad ya no va a estar negada a mis ojos y solo me voy a hacer daño físico. Acompáñenme a Gálatas, por favor, capítulo 6. Gálatas 6, versos 7 al 8. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, o sea, para sus propias pasiones y deseos, de la carne, ¿qué va a cosechar? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y entonces aquí la pregunta es, ¿en qué estás invirtiendo? Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.